Buenos días, hermanos. Gracias a Dios, primeramente, por esta oportunidad, ¿no? Siempre lo digo y siempre lo voy a repetir. Es una bendición estar con nosotros todos juntos, reunidos. Y estaba pensando hace un momento que hay tres cosas que son las más exquisitas en la mañana. La una es la comunión entre nosotros y la segunda el cafecito. Pero una tercera es un cafecito en comunión, estudiando la palabra. Es una bendición. Hoy corresponde el capítulo 5 del libro de Hechos, pero resulta que voy a hacer una preintroducción, porque me encanta todo el libro de Hechos. Es bastante profundo, es muy dinámico, es un libro muy dinámico. Ya Howard lo dijo cuando inició en el capítulo 1, ¿verdad? Está cargado de promesas, pero esto obviamente es una narrativa de lo que sucedió. Son como crónicas de las cosas que sucedieron en la vida de los apóstoles, obviamente los viajes de Pablo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero resulta de que el capítulo 5, yo creo que la mayoría de los capítulos, pero como estudié el 5 un poquito a profundidad, es como un buffet. Tiene muchísimas cosas que dar, muchas cosas de donde alimentarse, tiene varios temas y sobre todo que tiene bastantes cosas con las que uno puede aprender a cómo se deben y cómo no se deben hacer las cosas. Ya, porque la Biblia está precisamente para eso. Pablo se lo dijo a Timoteo, ¿no? Que la idea de la palabra era perfeccionar al hombre a fin de que estuviéramos enteramente preparados para toda buena obra. Y resulta que eso implica el cómo se deben hacer las cosas, pero también implica o enseña cómo no se deben hacer las cosas. ¿Ya? Entonces, lo que te iba a decir en cuanto a la preintroducción es que esto como parece un buffet, a mí me pasó un caso, una anécdota bien interesante en mi luna de miel. Resulta que nosotros se nos atrasó el vuelo como por 2 horas o 3 horas, una cosa así. Y cuando llegamos al hotel allá a registrarnos, había obviamente el buffet, la barra libre para que uno comiera lo que uno quisiera. Y obviamente cuando nosotros llegamos tarde, el restaurante estaba solo para nosotros, para Eddie y para mí. Y había tantísima comida y yo llevaba tantísima hambre que agarré el plato más grande y me eché de todo lo que se me ocurrió que me parecía bueno. Y después que había muchísima comida, intenté comerme todo lo que pude y después me dio indigestión y se me echó a perder el día. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero decir con esto es que a veces las escrituras ofrecen tanto que uno tiene que concentrarse en una porción, ¿verdad? Bien mascadita y de ahí sacar uno sí, como un gamín, dice Beto. Ahí uno tiene que sacar la parte sustancial para que también haya crecimiento y sobre todo haya alimentación, porque si no nos indigestamos, es decir, se lee tanto y después no entiende. Entonces vamos a concentrarnos un poco en la primera parte que tiene que ver, ¿verdad?, con la historia de una pareja que se llaman Ananías y Zafira. Y escogí esto porque me encanta desde el capítulo 4, Leito explicaba ayer muchas cosas que voy a pasarlas ya por alto porque ya no son necesarias. Leo las explicó muy bien. Por cierto, debo felicitarlo porque fue bien profunda su enseñanza del día de ayer. Explicó lo del Sanedrín, el exceso de poder que ellos tenían, políticamente la influencia, todas esas cosas. Entonces, vamos a dejar eso y vamos a concentrarnos un poco en la actitud de Ananías y Zafira. Pero esto viene, la actitud de ellos viene motivada por lo que se estaba haciendo anteriormente. Entonces, fíjese, vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 32, para entrar un poco en hilo de contexto. Dice el versículo 32, y toda la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y la abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto hizo este señor. Mucha gente hacía esto,
¿verdad? Muchos hermanos motivados por el amor a la obra, por el amor a Cristo, por agradecimiento a cómo se estaban sintiendo por haber recibido este tesoro especial de la salvación, del perdón de pecados, de la vida eterna, fueron motivados a vender sus propiedades, pero nadie los obligó, nadie ni siquiera les sugirió. Ustedes se ponen a analizar aquí, las escrituras no dicen, y los apóstoles le decían a la gente que vendieran las cosas y las trajeran. Eso no dice la escritura. Ya, entonces, esto quiero que lo tengamos en mente. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver aquí estos señores, la actitud va a cambiar un poco cuando ya ellos tienen el dinero en su mano. Fíjese que dice el versículo 1 del capítulo 5, pero cierto hombre, en cuanto hay un pero, establece una diferencia, ¿no? Una cosa es esta, pero otra cosa es aquella. Entonces, aquí, cuando empieza el pero, va a hablar básicamente en una línea muy similar, pero establece una diferencia de la cual Ananías y Zafira la marcaron y la marcaron claramente, y obviamente esto tuvo consecuencias. Fíjense que dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Fíjense que en este caso, ¿ya? El hombre quería imitar la actitud de los demás, quería imitar esto, y quizás, hermanos, y la Biblia no lo está especificando aquí, pero cuando una persona hace un aporte del tamaño de la venta de una casa, es inevitable que la gente se muestre agradecida, es inevitable que la gente haga algún gesto que posiblemente pueda hacer sentir a la persona bien consigo misma o bien delante de los demás, o para decirlo en frases un poco más abiertas, la haga sentir orgullosa, ¿ya? Eso es lo que nosotros conocemos como la gloria del hombre. Pero resulta de que esta pareja, estos dos señores, hicieron lo mismo porque veían que quizás, oye, gracias a Dios y a Bernabé, qué buen hombre, qué buen cristiano, y se hablaba bien quizás de él, ¿no? Por eso dice ahí que él era hijo de consolación, él hacía muchas cosas. Recordemos que este Bernabé, más adelante, no quiero adelantarme en los otros capítulos, pero más adelante va a hacer unas acciones, un gesto bien interesante, que gracias a Dios primeramente y a él, nosotros tenemos básicamente casi la mitad de la Biblia escrita. Entonces hay que tener bien en cuenta a este señor, a este personaje. Pero volviendo aquí a Ananías y Zafira, quizás ellos les produjo eso. Oye, nosotros también tenemos una heredad y podemos hacerla nos llenamos de la gloria que él tiene. Eso se llama vanagloria, obviamente, ¿no? Y resulta que ellos lo hicieron, vendieron la heredad y cuando vieron el dinero, sustrajeron una parte de este capital o de este dinero, de lo que ellos tenían. Y después intentaron engañar a los apóstoles o engañar a Dios, como les dijo Pedro. Sustrajeron una parte y llevaron la otra. Y una cosa es decir, mira, vendí la heredad en, no sé, $1,000 y aquí te traigo 500, a decir, oye, vendí la heredad en $1,000, ¿verdad? Y decirle a las demás personas, no, es que yo la vendí en 500 y esto es lo que hay. Ya, porque ahí, no solamente estás engañando a la otra persona, estás intentando engañar a Dios, ¿verdad? Porque estás intentando decirle a la gente, mandarle un mensaje a la gente de que tú eres mejor que los demás porque estás dándolo todo, cuando en realidad eso no es así. Por eso aquí es digamos, un llamado de atención a ser sinceros, a ser francos, a ser honestos, porque Pedro le dice, mira, la heredad era tuya, no necesitabas venderlas si no querías. Y si aún quisieras venderlas con el dinero en la mano, seguía siendo tuya, ¿ya? Y aún, yo esto lo voy a agregar, si hubieses querido hacer un aporte, ¿para qué necesitas decir que lo que trajiste es todo lo que te dieron? Porque fíjese que aquí Pedro dice, dice ahí, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses?
y sustrajese, ¿verdad?, del precio de la heredad. No necesitas hacer eso, ¿verdad? Es mejor que seas franco, es mejor que seas sincero, es mejor que seas honesto contigo, con nosotros, con Dios. Y obviamente él expiró y uno dice, oye, pero terrible, por qué tan rápido expiró? Cometió el primer pecado y expiró. En realidad, hermanos, eh, cuando se intenta engañar a Dios desde esta perspectiva, siempre va a haber muerte. ¿Por qué? Porque el pecado entra. Él tuvo una muerte física. El que engaña, el que intenta engañar a Dios, el que incurre en pecado tiene una muerte espiritual. Recuerden que pecar es separarse de Dios y separarse de Dios es separarse de la vida, por ende es tener una muerte. ¿Ya? Entonces aquí, cuando él fallece, al ratico llega la esposa, la cual él se había puesto de acuerdo con ella. Y fíjense el versículo eh, 6, dice, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dice que le pasó lo mismo, ¿ya? Se pusieron de acuerdo en eso y el castigo fue igualito. ¿Ya? Esto pasó muy similar a cuando Acán, no sé si recuerdan cuando estudiamos se me olvidó, creo que Reyes, no, perdón, Josué, Acán, él convino también a hacer lo mismo. Sustrajo una barra de oro, unos vestidos, los sepultó, y toda su familia sabía esto. Y resulta de que empezó a irle mal al pueblo. Entonces, recuerden que lo estudiamos en Josué, y vino Josué y consultó con Dios y Dios, bueno, le dijo, mira, tienes que hacer un examen ahí, qué es lo que está pasando. Después de hacer todo esto, dieron que era Acán el hombre. Y ustedes saben ya lo que sucedió, lo apedrearon hasta que quedó un montón de piedras encima de ellos. Y aquí uno se pone a analizar, hermanos, si vale la pena en realidad separarse de Dios por cualquiera que sea la razón, por mentir, por avaricia, por codicia, por lo que sea, ponga el pecado que usted quiera, la lucha que usted tenga. La cuestión es el precio que usted paga. ¿En realidad es suficiente? ¿Vale la pena? ¿Está satisfecho con eso? Porque aquí a estos dos señores, a esta pareja, no les resultó. Quedarse con la mitad de la heredad les costó prácticamente su vida. Y adicional a eso, no solo su vida, sino su vida eterna. ¿Ya? Y yo con todo respeto lo digo, pero no creo que ellos vayan a estar en el libro de la vida después de haber recibido esto de misma parte de Dios. Pero sin embargo, no quiero adelantar un juicio que es meramente de Dios. Pero sí una, digamos, reflexión para nosotros. Hacer lo más honesto que nosotros podamos, porque en realidad estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a la honestidad. El cristiano tiene que ser honesto en todo momento. No es que voy a ser honesto aquí, pero en esto quizás Dios no se dé cuenta, ¿no? Dios se va a dar cuenta de todos modos, en todo lo que hagamos. Mira, el que es honesto, hermanos, o el que en todo momento actúa como un cristiano, hasta en sus propios sueños, es un cristiano. No sueña engañando a nadie. No se acuesta a dormir, oye, tuve un sueño de que yo de repente engañaba a mi esposa. Eso no sucede. ¿Por qué? Porque su vida exterior se interioriza a tal punto en su corazón de que se convierte en cristiano en todo momento. Y esto es un llamado, hermanos, para poder enseñar también, ¿verdad?, al mundo, a la gente, al que nos rodea, por qué somos diferentes. Y quería hacer una reflexión inicial, porque a veces no solamente es que nosotros no engañemos, sino que no nos dejemos engañar. Fíjense que cuando yo llegué a la iglesia la primera vez, y no voy a contar la anécdota de cuando Beto me dijo bienvenido, pero
cuando yo llegué a la iglesia la primera vez, llegué con cierta suspicacia, a pesar de que mi mamá ya tenía tiempo ahí, decía, otra iglesia más donde llegan a pedirle plata a uno. Y resulta de que con el tiempo estudiando las escrituras y comparando con varias, porque yo fui a varias congregaciones, ¿no? Yo fui a varias, digamos, denominaciones, voy a comillar eso, en mi vida antes, cuando era joven. Y en algunas sí me di cuenta que le pedían plata a uno y utilizaban versículos bíblicos para decirte que tú tenías la obligación de dar dinero. Y resulta de que en una de esas utilizaron este texto y yo no me di cuenta. Yo, como no tenía casa, era un muchacho como de unos 18, 19 años, y decía que voy a estar vendiendo yo lo que no tengo. Pero después con el tiempo, cuando empecé a entender las escrituras y empecé a entender, hermanos, que en realidad Dios ama al dador alegre, y aquí vamos a meternos un poquito con la ofrenda, entendí que esa gente y mucha gente quizás manipula estos versículos para decirte a ti que tú estás en la obligación de vender lo que tú tienes y traerlo a la presencia de ellos. Ellos son como la figura de los apóstoles. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la manipulación de las escrituras es un pecado tan fuerte como la manipulación de la información que estaba ofreciéndole Ananías y Zafira a, a Pedro y a los apóstoles, ¿ya? Usted manipula las escrituras y hace que las escrituras digan lo que usted quiere decir y no usted dice lo que las escrituras transmiten y lo que Dios quiere que usted entienda o escuche. Entonces ahí se está metiendo en un problema que le puede costar la vida, y no hablo de la física, pero sí de su vida espiritual. Hay que tener mucho cuidado en no dejarnos engañar. Por eso, hermanos, amados míos, siempre hay que escudriñar las escrituras. Hay que rumiar las escrituras. Y voy a adelantarme un poquito aquí, ¿verdad? Yo creo que estamos bastante lejos del capítulo 16 o 17, donde se habla de los nobles de Berea. Más adelante, cuando Pablo está predicando en Berea, y ellos escuchan a Pablo, lo escuchan, dice que los nobles de Berea, y ellos eran más nobles que los demás, escuchaban a Pablo de buena gana, no lo agarraban a piedra como los de Tesalónica, no lo golpeaban ni nada por el estilo, lo escuchaban, pero ellos llegaban a sus casas y empezaban a estudiar, como decía Leito ayer, la Torá, empezaban a estudiar el Pentateuco, empezaban a estudiar quizás los libros proféticos, empezaban a estudiar lo que las escrituras decían, a ver si lo que Pablo estaba diciendo tenía armonía con lo que ellos estaban escuchando. Y así se aprende, ¿verdad? A defender en lo que uno cree. Cuando uno estudia las escrituras, las escudriña y profundiza, se convence, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, uno puede defender con propiedad lo que uno cree. ¿Ya? Entonces, este era como un adicional, hermanos, a nosotros poder enseñar bien las escrituras. Es nuestro deber. Aprender bien las escrituras es también nuestro deber, ¿verdad? Y sobre todo, a entender cuándo se está manipulando y cuándo no las escrituras. Cuando hay charlatanería para buscar fama, para buscar popularidad, utilizando las escrituras, porque de eso hay mucho. Hay un canal, no sé si todavía se ve, porque tengo mucho tiempo que no se ve, se llama Enlace, y uno lo prende y en cualquier programa sale algún charlatán diciendo un pocotón de cosas y la gente dice, oh, qué bonito el hombre, oh, cómo predica el lindo, oh, mira, llenó el estadio, no sé, Maracaná, por decir algo. Y en realidad es la verdad lo que se está expresando, es honestidad lo que hay, es popularidad lo que se busca. Entonces ahí en ese sentido, mis hermanos, quiero llamarlos a esa reflexión, a utilizar, digamos, el ejemplo que está sucediendo aquí de cómo la gente o las personas, o vuelvo y comillo, algunas denominaciones puedan manipular las escrituras, y otro es lo que nos enseña la escritura en sí propiamente, ¿verdad? A ser honestos y a ver que en realidad Dios lo está viendo todo en todo momento. Entonces vamos a orar, hermanos, para bendecir este día y bendecir la palabra del Señor. Oremos. Padre bueno, Señor, Padre querido, te damos gracias, Señor, porque eres bueno en todo momento, Señor, porque tu bondad es infinita, porque tu gracia y tu misericordia, Señor, siempre nos van a alcanzar, Padre, pero nuestro corazón y nuestra mente tiene que tener la disposición de servirte en todo momento, Señor, de glorificar tu nombre y de hacer, Padre bueno, que nuestro corazón y nuestra vida sean íntegras y unánimes hacia ti, Señor. En todo momento, Padre, busquemos agradarte por lo que somos, Señor, por lo que
Nosotros, Padre bueno, hemos sido transformados por tu gracia y por tu poder, por tu amor y por tu bondad, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, por sus corazones, por sus familias, Señor, aquí representados, Señor. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, porque las Escrituras siempre nos transforman, Señor, y nos llevan de gloria en gloria, Señor, a la presencia tuya. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.